Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El camino está definido, mi iglesia sabe a dónde va. Yo te invito a que vivas conmigo esta pasión que me hace danzar. Unidos todos al cantar, vamos a proclamar que nuestra iglesia, el Rey Jesús, la visión alcanzará. Nos ha encomendado su palabra al pueblo llevar, esparciéndola por todo el mundo y al creyente afirmar: soy discípulo de amor y fe, voy camino de tu mano. Heme aquí, Señor, donde quieras yo iré. Afirmar, discipular y enviar. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Los obreros son pocos, la cosecha está lista, espera por nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos, la cosecha está lista, espera por nosotros. Afirmar, discipular y enviar. Y oiré, Señor, heme aquí, Señor. Afirmar, discipular y enviar. Yo iré, y heme aquí, Señor. Afirmar, discipular y enviar. Yo iré, Señor Jesús. Discipular y enviar. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y de la hora en que nos está sintonizando. Les saluda a su hermano y amigo Jesús David, quien le da la más cordial bienvenida y le da las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este canal de YouTube y de las diferentes social media. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a hablarles la segunda parte del mensaje,
la cosecha del último tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad y tu infinita misericordia, porque hasta este día, Señor, podemos decir, Ebenezer, tú nos has ayudado. Ebenezer, tú has sido esa roca, esa piedra de ayuda en los momentos de dificultad, de adversidad. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Espíritu Santo. Eres bienvenido. Hoy yo me hago un lado para que seas tú obrando, ministrando el corazón, la mente y las vidas de las personas, Señor. Respáldame con milagros, con señales, con maravillas, para que tu nombre sea glorificado y te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús, el mensaje que predicamos nosotros va a determinar los resultados que tengamos. Existen muchos mensajes, pero el único que Dios respalda y confirma es el mensaje del Evangelio del Reino. La predicación del Evangelio del Reino es la señal de los últimos tiempos. Y vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. En un contexto, los discípulos se acercaron a Jesucristo y le preguntaron: ¿cuándo va a ser el fin del tiempo? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Y qué señales y qué señal habrá de su venida? Entonces Jesucristo les contesta: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo les dijo: cuando este evangelio sea predicado. Y hay muchos recursos para predicar el evangelio, pero hoy en día también existen otros evangelios. Vivimos en el tiempo del reemplazo y los sustitutos. Alguno de ellos es el evangelio motivacional. Oh, descubre el campeón que hay en ti. Oh, llamados de autoayuda. Esto está bueno, pero no funciona. No trae transformación, no trae cambio a las vidas. Número 2, el evangelio histórico. Creen lo que Dios hizo en el pasado, pero no creen lo que Dios puede hacer y está haciendo en estos tiempos. No, esto ya no, esto es del tiempo de los apóstoles, eso ya pasó. Pero no, la palabra dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo que Él hizo ayer lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Y vamos al evangelio de conformismo. Este es un evangelio que es muy peligroso. Y vamos a Romanos 6:1. Este evangelio no es de transformación, no es de cambio. Este es un evangelio tibio que te dice: vive como quieres, no importa, la gracia de Dios, el amor de Dios, importa lo que hagas, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de Dios, ay, todo lindo, todo azúcar, ay, amor, 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 abrazos y no balazos. Pero vamos a ver qué dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Me voy a extender un poquito en esto. Dice aquí la palabra que el pecado no debe de existir en nosotros. Y te hablan muy bonito de la gracia, pero aquí la palabra dice en el versículo 15, vamos a ver qué dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El vivir bajo la gracia o en la gracia no te da derecho a vivir como se te pega la gana, como tú quieres. ¿Por qué? Porque pecar no solamente es robar, matar, tener sexo ilícito, fuera del matrimonio, etcétera. No, pecar es no vivir una vida santa, consagrada, agradable a Dios. Es hacer lo malo sabiendo que es malo.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecar es hacer lo que antes hacías, ahora aún en Cristo. Es hacer lo malo que tú sabes muy bien que es malo. En Cristo dice la palabra que todo debe de ser hecho nuevo. No podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Debemos vivir una vida nueva, santa, íntegra, apartada, consagrada para Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo debe de ser hecho nuevo. Y tristemente existen dos corrientes, una calvinista, que es la que se está infiltrando mucho en las iglesias, y la otra arminianista, calvinista y arminiano. El calvinismo viene por Juan Calvino, un teólogo francés, y el arminianismo viene por Jacobo Arminio, teólogo holandés. Juan Calvino decía que la salvación no se pierde, mientras que Arminio sí. Yo pienso, y si me voy bajo la escritura, la Biblia es clara y nos dice que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Por esto, en mi conclusión personal, bajo la palabra, la salvación sí se pierde, porque ¿cómo vas a cuidar algo que no vas a perder nunca? ¿Para qué lo cuidas si no lo vas a perder? Vamos a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo cuidar algo que no vamos a perder? Y no es que Dios te la quite, ya pecaste, dame la salvación. No. Uno al pecar es como si nosotros dijéramos, ten, ya no la quiero, te la dejo. Pero nosotros al arrepentirnos es como si dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Sí la quiero. Pero estamos en un damos y recibimos, ten, no, ten, sí. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Esto no es un juego, Señor, caramba. Dios no es un juego. Dios no puede ser burlado. Muchos en las iglesias están viviendo una vida tibia, una vida carnal. El domingo están en la iglesia, pero salen de la iglesia y se van a la cantina, se van a tomar. Ay, no, es que esta es una cerveza. No, sin alcohol, hermano. Cerveza es cerveza. ¿Por qué volver a algo de donde Dios te sacó? ¿Por qué volver a hacer lo que Dios ya te había quitado? ¿Por qué seguir en el pecado? Si ya disfrutaste de la presencia de Dios, si ya disfrutaste de las grandezas y maravillas de Dios, estás hoy el domingo con tu esposa y saliendo te vas con la querida. Suelta la querida, suelta el pecado, suelta la pornografía. Hoy estás ahí en la iglesia alabando, tocando, ministrando. En la tarde estás viendo pornografía. Te estás masturbando. Hay pastores, tristemente, ministros, que después de salir a predicar, y Dios los usó tremendamente, van al hotel y miran pornografía. Van a la casa y miran pornografía. Pero ¿cómo es esto posible? Es que los dones son irrevocables y Dios te usa, sí, pero viene el tiempo de factura, Señor, si no te arreglas. Dios te está dando una oportunidad en esta hora para que tú arregles tu vida, para que tú te alinees a Dios, para que tú dejes la vida de pecado y te consagres para Él. Si Dios te está usando, Dios te quiere usar aún mayor, pero Él necesita que tú te consagres, porque Él no puede usar un vaso sucio. Él usa vasos limpios para su gloria y su honra.
Deja el pecado, deja la querida, deja la pornografía, deja la masturbación. Conságrate a Dios, conságrate a Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día en que tienes que hacer una decisión, porque la salvación se pierde. No, pero es que en mi iglesia me enseñaron que si yo vivo en pecado y no pasa nada, acabo en el último momento, yo me arrepiento y Dios me perdona. Quizás sí, pero ¿qué tal si hoy es la última oportunidad que Dios te está dando? Quizás hoy es el último llamado que Dios te está haciendo. Él está a la puerta de tu corazón llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar por darle rienda suelta al pecado o vas a hacer la decisión hoy? ¿Qué pasaría si te pasa como aquel rico que mientras estando en la fiesta cayó muerto, fulminado, y despertó en el infierno? ¿Qué harías tú? ¿Por qué arriesgarte? La palabra es muy certera, porque dice la palabra también en Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecido, y si fueran rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. La palabra venid luego en el original dice venid ahora, venid en este momento, venid en este instante, venid ya. ¿Por qué sería entonces Dios diciendo vengan ya? ¿Por qué? Porque el tiempo es ahora. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. No te aseguro el mañana. De repente tú puedes estar aquí, puedes irte a pecar y sales de pecar o terminas de pecar y te pueden atropellar, te pueden balacear, te pueden acuchillar, o incluso no necesitas salir de pecar, simplemente con ahorita salir de donde tú estás o moverte a algún lado, algo te puede pasar. Y no es que te esté echando la sal, no es que te esté deseando lo malo, pero es que así nuestra vida es incierta. Es como la neblina que un día está y se desvanece. Es como el viento que un día pasa y no se conoce sus regresos. Y vamos a 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy quiero decirte cómo es posible que debemos de cuidar algo que no vamos a perder. Por algo la palabra de Dios nos dice que lo cuidemos. Por algo la palabra nos dice que estemos cuidándola con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque si tú mueres en pecado y no te puedes arrepentir, no te llegas a arrepentir, tú te vas para el infierno. Así hayas hecho lo que hayas hecho en la iglesia, hayas sido un servidor, un ujier, un ministro, un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, o tengas poco de convertido, o tengas muchos años, o seas un niño, o seas un joven, o seas un anciano. Si tú mueres en pecado, no vas a ir al cielo, porque allá en el cielo no entrará nada inmundo, dice la palabra de Dios. Y que si nosotros queremos ver a Dios, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Bueno, entonces me estás diciendo que eres muy santo y que nunca te vas a equivocar. No, claro que vamos a fallar. Pero hay de fallar a Dios y hay de pecar deliberadamente. Ahorita te voy a decir que es pecar deliberadamente. Porque como dice allí la palabra que acabamos de leer, no estamos exentos a fallar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero te voy a decir, no podemos tener mezclas, un poquito de Dios, un poco del mundo, un poco de la carne, un poco del diablo. No es que nunca vamos a fallar. Claro que vamos a fallar, estamos en la carne y podemos fallar, pero hay que vivir siempre buscando la santidad y la paz con todos para poder ver al Señor. Romanos 6:4, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Si nosotros ya aceptamos a Jesús y ya nos hemos bautizado, debemos de vivir una vida nueva, una vida limpia, una vida íntegra.
Dice que al venir a Cristo y ser bautizados, nosotros pasamos a una nueva vida. Al ser sumergidos, el sumergirse en las aguas del bautismo es símbolo de morir, y al ser sacados del agua es símbolo de resucitar. Por lo tanto, después de esto debemos andar en nueva vida, debemos vivir en una nueva vida. Una nueva vida es no andar conforme antes andábamos, no hacer conforme antes hacíamos, no hablar conforme antes hablábamos. Es tener una nueva vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Versículo antes dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos vivir una nueva vida, dice la palabra de Dios, una vida que no esté bajo el pecado, que no esté haciendo lo que antes hacíamos. Y hoy Dios te está hablando a que hoy dejes esa vida de pecado y te consagres a Él. Hoy puede ser el último llamado que Dios te está haciendo. Mateo 3:8-9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes estar con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, un pie en el mundo y otro en la casa de Dios. No puedes estar sirviendo en pecado, porque viene una gloria mayor, una gloria postrera, que si tú estás en pecado y estás en el altar y estás sirviendo a Dios y estás haciendo las cosas de Dios, pero no vives una vida que agrade a Dios, vas a morir. Te va a matar, te va a consumir, te va a matar ahí en el altar. Por eso el Señor quiere que hoy arreglemos nuestras vidas, que hoy digamos no al pecado, que hoy saquemos el pecado de nuestras vidas, porque viene una gloria mayor que nos puede consumir si no estamos aptos ante Dios. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que venga de la presencia del Señor esa gloria postrera, ese avivamiento que Dios ha estado prometiendo, en donde va a hacer cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido en el corazón de los hombres. Esas cosas son las que Dios quiere hacer. Hay una nube de gloria que Dios quiere estacionar en su iglesia, pero no quiere que su iglesia perezca a causa del pecado. Al entrar en contacto con esa gloria mayor, arrepiéntete, arrepiéntete. Hoy haz un alto en tu camino y reflexiona cómo estás viviendo en el Señor, en el camino de Dios. Cómo estás viviendo. Haz un alto en tu camino
y vuelve a las sendas antiguas. Pregunta, ¿dónde están las sendas antiguas? Y vuelve a ellas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Oh, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el Señor. Oh, dice, y entonces Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios va a estar con aquellos que estén viviendo en santidad, con aquellos que estén viviendo como a Él le agrada. No podemos tener un pie en el mundo y otro con Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos más vivir con mezclas. No podemos decir que somos cristianos, pero no lo demostramos. No es que nos encerremos en una cueva sin el contacto a los demás, sino más bien no hacer, no vivir, no hablar, no andar conforme el mundo vive, haciendo, vistiendo, diciendo, andando como ellos viven. Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra dice, conviértelos a ellos, pero tú no te conviertas a ellos. Y hoy es al revés lo que está sucediendo en las iglesias. El mundo ha entrado a las iglesias, el mundo, las costumbres. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino más bien transformaos. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No somos de este mundo, somos del reino de Dios, por lo tanto debemos vivir conforme a Dios le agrada. Hebreos 12:14. Este mensaje ya no es popular. Este mensaje no le gusta a las personas. Este mensaje es necesario que se vuelva a predicar. Este es el mensaje del reino, la palabra de Dios. No podemos más estar en un evangelio, Señor, en una vida de conformismo. Dios quiere santidad. Dios demanda santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice en el título de este versículo, advertencia al que peca deliberadamente. Sea que nos llame a cuentas el Señor o que venga por su pueblo, para poder ir con Él, debemos vivir en santidad. No podemos estar pecando deliberadamente. ¿Y qué es pecar deliberadamente? Es cometer pecado con pleno conocimiento. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado. Y quien peca conscientemente, aún conociendo, corre el riesgo de quedar perdido sin salvación. Dios nos ordena a ser santos, porque Él es santo. Y te puedo dar un montón de citas y versículos, pero ya no hay tiempo. Yo quiero que tú los anotes y tú los veas en tu casa. Primera de Pedro 1:15-16. Segunda de Corintios 7:1. Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 3:12-13. Efesios 5:3.
Efesios 4:22 al 24, Segunda de Timoteo 1:9, Levíticos 11:44, Levíticos 20:26 y Primera de Juan 3:3. Y hay un montón de versículos que te dice que Dios demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo. También dice que el que es santo ahorita sea más santo, santifíquese aún más todavía. Y estos mensajes que ya te hablé no producen cambio, no producen transformación. Solamente el evangelio del reino, el evangelio motivacional, el evangelio histórico, el evangelio de conformismo no cambia a las personas, no transforma, no hacen un cambio, no traen ese nuevo nacimiento en las personas. Y evangelio significa buenas nuevas. El evangelio del reino son buenas nuevas de poder, no el evangelio motivacional, light o de coaching, sino el evangelio del reino. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Cristo viene por su iglesia. La predicación del evangelio del reino trae 4 cosas. Número 1, lidia con el pecado. Número 2, lidia con la enfermedad. Número 3, lidia con los demonios. Número 4, lidia con la pobreza. Si tú predicas este evangelio, la pobreza no resiste, la enfermedad no resiste, la enfermedad no puede vivir, el pecado, la pobreza, los demonios no pueden estar. El evangelio del reino confronta el pecado, echa fuera demonios y provoca que lo sobrenatural ocurra. ¿Y cómo debe de ser predicado? Las buenas noticias ya no es de que ya no debemos de estar nosotros en pecado, de que ya no debemos de estar nosotros enfermos, porque Cristo ya pagó en la cruz. Y predicar significa proclamar y demostrar. Jesús dijo: vayan a predicar, vayan y proclamen, vayan y anuncien, vayan y declaren, vayan y demuestren. Dios nunca autorizó a la iglesia para predicar sin demostración. El mensaje sin demostración carece de credibilidad. Hoy en día amamos más la teoría, amamos más los conceptos, pero olvidamos la demostración. La religión ha hecho a un Dios sin poder para que lo acepte la sociedad. Y este evangelio se predica de 2 formas o de 2 maneras. Número 1, en palabra, y número 2, en poder. En palabra declaramos y hablamos. En poder demostramos. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, en demostración, en palabra, en poder. Como predicadores nosotros tenemos la responsabilidad de que cada vez que nosotros nos paremos a compartir de la palabra de Dios, no solamente traigamos un mensaje, sino que también demostremos ese mensaje que nosotros hablamos en el púlpito, que no solamente sean palabras, sino también sean demostración, sea hechos. Y vamos a Romanos 15:18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, dice aquí. Entonces, según los estudiosos, dicen que Pablo era alguien chiquitito, pero le zumbaba el mango. Cuando usted vaya a predicar, que no solamente sea la palabra, sino suelte palabra profética, suelte palabra de ciencia, ore por ellos, libérelos, eche fuera a los demonios. Y a Pablo, él lo demostraba, él predicaba y demostraba. En cierta ocasión dice que Pablo predicaba y se alargó tanto su mensaje que uno de los que escuchaba desde la ventana se durmió, se cayó y se murió. Pero Pablo lo resucitó. Hay iglesias
donde solamente dan sermones y nunca pasa nada. Debe de ser palabra y poder, si no el evangelio no es completo. Aunque nosotros le digamos evangelio completo, si no demostramos, no es un evangelio completo. Cristo enseñaba, sanaba, predicaba y echaba fuera demonios con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Así es como se debe de predicar el evangelio y se debe de demostrar. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungido es ser empoderado sobrenaturalmente con habilidades divinas para hacer lo imposible. Todo esto es imposible hacerlo humanamente, y ser sobrenaturalmente empoderado es como si usted estuviera untado, frotado. La unción representa el ser untado sobrenaturalmente, porque cuando yo empiezo a predicar siento que algo me cae. Untado con una sustancia, esa sustancia se llama la unción, la cual nos cubre. La unción es una sustancia divina, una sustancia celestial que nos cubre para hacer lo imposible, echar demonios, sanar enfermos. Esa unción la necesitamos para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Si usted no está untado, ungido, no va a poder hacer lo imposible. Ahora sí, mientras tú eres ungido, puedes echar demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio. Hoy tenemos tantos predicadores que no están untados con la unción celestial, con la unción sobrenatural. Sus palabras están secas, no producen cambio en el corazón. Pero si usted está ungido, tendrá una energía sobrenatural. Esto quiere decir que cuando usted ore por el enfermo va a sanar porque está ungido. La unción es una sustancia sobrenatural. Y en la mitad de Jesús hombre, porque era 100% hombre, pero también 100% Dios, en la naturaleza de hombre, Jesús fue ungido sobrenaturalmente con habilidades divinas. Quiero decirte que si tú eres tímido, esta unción te va a hacer atrevido. Lo que sea que no tengas, la unción te lo va a dar. Nosotros somos el resultado de la unción bajo la cual nos sentamos. La unción, el poder de Dios, no solo es palabras. Si solo hablamos sin demostrar el poder, es solamente la mitad del evangelio. La unción es una habilidad divina que viene de Dios, una sustancia celestial que tiene la habilidad de almacenarse en ropas, en objetos, en cosas, para sanar, para liberar. La unción que está sobre estos es la que Dios deposita para hacer todo esto. Y yo quiero contarte un testimonio. Yo tenía un amigo que había dejado de ir a la iglesia, y yo siempre le daba dulces, siempre le daba paletas, caramelos, chicles. Pero yo antes de eso, yo había orado por ellos y había derramado mi corazón pidiéndole al Señor que Dios los ungiera para que cuando Él los comiera, Él volviera a la casa de Dios. Y entonces el milagro sucedió. La razón te va a gritar: esto no es posible, pero la unción se almacena ahí, en cosas, en objetos, en ropas. Usa todos los medios posibles para evangelizar. Ese poder que Cristo habla también se transmite de un objeto a otro, o de un lugar a otro, y de persona en persona. El mundo dice
Oh, tírame una vibra, hermano, pero esto no es una vibra, esto es poder de Dios para cambiar a la gente, para sanar, para liberar. Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Wow. Pablo, un hombre como tú y como yo, pero estaba untado, ungido. Al usar un traje, él dice que lo hacía en pedacitos y lo daba a las personas. No lo vendía. No lo usaban para talismán. La tela, es más, no produce nada si la unción no está ahí, impregnada, no es el trapo. Así como el poder, unción está en cosas, así el poder satánico también está y se deposita en cosas. Hay ropa que la consagran a Satanás. Si los brujos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Más con el poder real de Dios, más con la unción de Dios, más con el poder santo de Dios. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay una unción que se impartirá a ti. El manto es la cobertura de un hombre de Dios. Jesús, como hombre, cargaba ese manto y al instante el flujo cesó. Alguien usó la fe. La unción de un hombre de Dios trabaja con la fe de la gente. Si no desarrolla fe, no va a suceder nada, no sacará nada del manto. Y si se familiariza con el manto, menos sacará nada. La vida de Jesús era una vida de oración. La oración es lo que hace que la unción se sature tu cuerpo, se sature en todo lo que tienes. La unción se impregna en tu cuerpo, en objetos, y te unge. Unge tu cama, unge tu ropa, unge tu negocio. La unción viene por asociación. Con quien te asocies, vas a cargar esa unción. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor. Padre, en esta hora bendice a todos aquellos que han estado escuchando, Señor, a todos aquellos que han estado oyendo tu palabra, Señor. Que esta unción misma que está aquí, Señor, empiece a inundarles, empiece a saturarles, empiece a impregnarse, Señor, en ellos, en el nombre de Jesús. Padre, si han estado viviendo en un evangelio tibio, en un evangelio de conformismo, Padre, hoy yo te pido que a través de esta palabra las vendas, las escamas, Señor, sean cayendo de sus ojos. Hoy en esta hora, querido amigo que estás escuchando, has escuchado la palabra. Ya no tienes excusa de que no escuchaste la palabra de Dios. Hoy yo me sacudo, me lavo las manos y hoy pongo al cielo por testigo de que he hablado la palabra de Dios. He hablado la palabra de Dios y tus
sangre ya no va a ser demandada de mí. Hoy quiero que tú hagas la decisión. Si has estado viviendo en pecado, si has estado viviendo una doble vida, si has estado jugando al pecado, estando un pie en el mundo y un pie con Dios, hoy es el tiempo de que arregles tu vida. Si tú no le conocías, hoy es el tiempo en que tú le conozcas. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy repite y haz conmigo esta oración con todo tu corazón. Padre Celestial, he oído tu palabra. Hoy reconozco, Señor, que he vivido en pecado y que este pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón, entra en mi corazón, sé el dueño, Señor y Salvador de todo mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame y lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a partir de ahora sé que si yo muero al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Haz en mí, Señor, un nuevo nacimiento. Haz en mí una nueva persona. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.